lo que hace que unos seamos unos y otros seamos otros es no solamente los genes, sino también cuándo y dónde se expresan estos genes. Podríamos hacer un transcriptoma de Mourinho y de Guardiola a ver dónde se les expresan los genes cuando están en el partido. Es evidente que cada vez nos acercamos más a entender el entramado biológico, ¿de acuerdo?, de estas enfermedades mentales. Pero también hay la tentación de adscribir las funciones a los genes únicos. Hace 10 años teníamos el gen D, como lo del gen de la infidelidad, bueno, el gen de los moteros ruidosos. Pero vaya, en general esto, como sabemos, pues no es así. Enfermedades del cerebro surgen de un riesgo genético asociado a una serie de factores ambientales. Es decir, son enfermedades complejas. Y para poder entender a qué me estoy refiriendo, yo les voy a dar un paseo cortito por el cerebro para que nos hagamos un poco una idea de lo que hay. Si ustedes pudieran mirar dentro de su cráneo, verían más o menos esto. Verían una especie de bosque tremendo en el que hay toda una serie de unidades funcionales, de células que se llaman neuronas. Las neuronas son las unidades de procesamiento de la información en nuestro cerebro. Y la propiedad que las diferencia de otras células es que son capaces de acumular y transmitir actividad eléctrica y convertirla en un mensaje químico. Estas celulitas son células excitables, es decir, nosotros las podemos activar o inactivar, y esa activación es eléctrica. Por eso cuando nosotros nos ponen los electrodos de un electroencefalograma, vemos, a menos que lo tengamos plano, ¿verdad?, vemos que hay una actividad eléctrica. Fíjense, se sabe que en el cerebro hay unos 100.000 millones de neuronas, más o menos, cada una de las cuales está conectada por aproximadamente entre cientos o miles de conexiones con otras neuronas. Y eso equivaldría, si pusiéramos juntas todas las conexiones, a unos 100.000 kilómetros de cable. Pero no solo eso, sino que es que cada neurona es diferente. La forma de cada neurona es diferente. Si yo miro las neuronas de mi corteza cerebral, por ejemplo las neuronas excitatorias o las neuronas inhibitorias de mi corteza cerebral, no tengo un tipo, tengo muchísimos tipos. Y cada vez vamos descubriendo más tipos. Hay una heterogeneidad microscópica. Pero es que esto, el cómo está organizado ese árbol de recepción de información, lo que va a determinar es cómo esa neurona se comunica con el resto del cerebro. Si tiene las proyecciones más largas, podrá recibir información desde más lejos. Su territorio, su ámbito de recepción de la información será mayor. El punto donde las neuronas se comunican las unas con las otras es lo que se llamamos la sinapsis, o lo que don Santiago Ramón y Cajal llamaban los besos protoplasmáticos. Hemos perdido esa poesía, ¿no?, en la ciencia. ¿Y cómo sucede esto? Pues aquí llega el impulso eléctrico hasta esta punta del axón, y ahí es donde se une con la otra neurona. Si lo aumentamos, como ven, cuando llega el potencial eléctrico, lo que pasa es que se liberan al medio unas moléculas de neurotransmisor, de ese transmisor químico, que se combinan con unas estructuras especializadas que tiene la siguiente neurona, la neurona que está recibiendo la información, para producir una activación. Cada una de estas neuronas va a parar a varios puntos dentro de una misma neurona o a varias neuronas. Y de hecho lo que pensamos es que los estados mentales se producen por patrones de activación neural en diferentes áreas del cerebro. ¿Y qué tienen que ver los genes? ¿Qué contribución tiene la genética en todo esto? Bueno, pues lo que sabemos es que efectivamente los genes, la estructura cerebral y la conducta están muy relacionados. Y pequeños cambios en lo que llamaríamos los mapas de expresión génica, es decir, en dónde se están produciendo las proteínas y cuándo, pueden tener un impacto muy importante en cómo es esa persona, en qué problemas puede tener. Voy a ponerles dos ejemplos. El primero, el síndrome de Down. Nosotros trabajamos desde hace muchísimos años en síndrome de Down.
En el síndrome de Down lo que pasa es que hay 3 copias completas del cromosoma 21 o parciales del cromosoma 21. Entonces está producido por un desequilibrio de dosis génica. Ya hemos visto que una de las cosas que más importan es cómo se expresan los genes. Y precisamente lo que pasa en el síndrome de Down es que este exceso de dosis de un número reducido de genes lo que hace es que haya un incremento de la producción de las proteínas codificadas por esos genes. Lo que sabemos es que esas alteraciones genéticas hacen que estos niños tengan un retraso mental. Un retraso mental porque lo que les pasa es que tienen una peor capacidad de almacenar la información y de procesarla debido a alteraciones en sus neuronas. Simplemente tener 3 copias de todo o parte de ese cromosoma produce también otras cosas como el Alzheimer, alteraciones motoras, etc. Y lo que vemos es que tienen una corteza cerebral más pequeñita, menos número de neuronas y además esas neuronas están peor diferenciadas. Aquí les muestro un ejemplo de nuestro laboratorio en los cuales comparábamos el arbolito, los árboles de las antenas que decíamos antes, las dendritas, de ratones normales y ratones con síndrome de Down. Si se fijan, tienen un ámbito de acción, de recepción de información mucho más cortito, pero además son menos complejas. Son menos complejas, por lo tanto, tienen menos entradas de información. Esa formación del árbol que les mostraba en cultivo es actividad dependiente. ¿Qué significa esto? Que no depende de los genes, depende del ambiente, depende de la experiencia. Y lo que sabemos es que la mayor parte de las conexiones y del árbol dendrítico y del árbol, digamos, neurítico en general, del axón también, se forman postnatalmente, se forman en función de la experiencia. Y lo que les voy a contar es qué pasa cuando nosotros ponemos 3 copias solamente de ese gen, de DIRC1A. Y eso lo voy a hacer comparando un ratoncito que tiene 3 copias de DIRC con un ratoncito normal, ¿vale? Bueno, lo que yo veo es que modificando la dosis de DIRC, el ratón deja de poder hacer tareas que tienen que ver con aprendizaje y memoria, las hace peor. Y además, le cambian las estructuras cerebrales de las que hablábamos antes, la corteza y otra parte de la corteza más antigua que se llama el hipocampo. Lo que vemos es que durante el desarrollo cada vez va perdiendo más capacidad de conectarse, de manera que esta curva en rojo es el ratón transgénico, este es el ratón normal. Su árbol dendrítico es mucho menos complejo, es menos capaz de formar esas conexiones. Si nosotros le colocamos unos electrodos en la corteza cerebral a estos ratones, no son capaces de disparar de forma normal, este sería un ratón normal, sino que disparan de forma mucho más desorganizada. Y si se fijan, los disparos son más cortitos, más pequeños. Es decir, el flujo de información a través de este cerebro no funciona bien. ¿Por qué esto es importante? Pues entre otras cosas porque esos cambios estructurales de la neurona son fundamentales para aprender. Bueno, ¿y cómo lo podemos contrarrestar? Pues lo que hicimos, no con un GPS, como están estos ratones, sino lo que hicimos fue ver si solo con el entorno podíamos darle la vuelta a esa predisposición genética. Bueno, y eso lo hacemos utilizando un sistema que se llama enriquecimiento ambiental. Este es el trabajo de esta doctoranda, de Meritxell Pons. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, nosotros normalmente tenemos los ratoncitos estabulados en jaulitas chiquitinas, 3 o 4 por caja, y es una caja pequeñita en la que no hay juguetes. Y en el enriquecimiento lo que tenemos es cajas muchísimo más grandes, con mucha más gente, muchos más ratoncitos, y juguetes y ruedas para que corran y de todo. Entonces aquí lo que tienen que hacer es encontrar esta plataforma que está en un tanque de agua, al ratón no le gusta el agua, entonces lo que hace es, bueno, pues fijarse en las referencias del entorno para poder llegar allí, a la plataforma. El ratón que tiene DIRC lo hace muy mal, pero si yo le llevo al colegio, le pongo el sistema de enriquecimiento, fíjense que lo hace casi igual de bien que el ratón control. Y además, si le pongo una tarea en la que tiene que discriminar, que es reconocer una cosa nueva, normalmente, si esto es lo bien que lo reconoce el ratón normal
El ratón transgénico lo hace muy mal, pero después de enriquecerlos lo hacen igual de bien, ¿eh? Es decir, hemos conseguido romper esa predeterminación genética para no poder aprender. Aquí lo que hacemos es teñir las células y mirarles las proyecciones. Claro, lógicamente en el ratón normal enriquecido las proyecciones están mucho más incrementadas cuando está sometido a enriquecimiento. Este es el control, el ratón control, cuando no tiene enriquecimiento y tras enriquecimiento. El transgénico tiene un árbol más pobre, pero cuando le enriquecemos está casi como el normal, sin enriquecer, ¿de acuerdo? De manera que hemos conseguido también a nivel estructural, a nivel celular, superar esa deficiencia genética.